con unción del Espíritu Santo, que nuestro Padre Celestial nos va a hablar a cada uno de nosotros. Para eso, amada iglesia, la palabra necesita reverencia y respeto. Póngase sobre sus pies, porque viene la poderosa palabra a cargo de nuestro siervo Santísimo. Gloria a Jesús. Póngase de pie. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 14, versículo 26. San Lucas 14, versículo 25. Hoy día vamos a ver el por qué las caídas espirituales en nuestra vida cristiana. Vamos a leerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente a 10,000 con el que viene a él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos hoy, mi Dios, a fortalecernos, a levantarnos y a conocer, mi Dios, cuál es el peligro de mirar atrás. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, póngase cómodo y preste mucha atención a esta enseñanza que nos va a confrontar, en primer lugar, nuestra condición como personas. La Biblia nos cuenta muchas historias que han sucedido, que son reales, que no son cuentos. Y de ellas quiero resaltar un poco la historia de la mujer de Lot. Esta historia tiene que llamarnos a nosotros a la reflexión, porque es una historia que la conocemos de por vida, y a Dios le ha placido que esta historia no solo sea un relato más en todo el historial que tiene en su mente, sino que esta historia pueda servirle a usted como una brújula, como un espejo, para que usted no decline a ello. Voy a resaltar solamente dos aspectos de la vida de Lot, para poder ir a nuestra enseñanza. Cuando Dios le dice a Lot a través de los ángeles, ahí no había Biblia, aún no habían profetas, todavía no había un legado de profetas, todavía no había iglesia donde adorar a Dios, no estaban los levitas. Hablo del tiempo de Abraham. En el tiempo de Abraham no había nacido Moisés, no había nacido Jacob, no habían levitas para que ellos pudiesen de repente tener, como nosotros, esa oportunidad que Dios nos da de poner la mano en el arado y no volver atrás. Miren la consecuencia de la mujer de Lot cuando Dios le dice: sal del pueblo porque voy a destruir esta tierra, pero no mires atrás. ¿Cuál era la orden? No mirar atrás, porque atrás está el mundo. El mundo siempre nos va a jalar con tres aspectos importantes: emociones, sentimientos y pensamientos. El mundo siempre nos va a querer atraer con las emociones. Mira qué emocionante es ir a Hollywood, o qué emocionante es ver una película donde hay escenas de sexo, o qué emocionante es tomarse un par de cervezas y emborracharse, o qué emocionante es irse con los amigos y dejar el culto. El mundo siempre nos va a jalar con esas cosas. Dos, los pensamientos. El mundo siempre va a ponerte pensamientos, a decirte: ¿qué haces perdiendo el tiempo en una congregación como esta?
Mira, hay otras donde hay mucha gente, donde vas a tener más amigos, más oportunidades, donde se va a sentir bien la alabanza, porque hay mucha gente y vas a alabar bien, vas a conversar, vas a ver otro tipo de cosas. ¿Qué haces aquí? El mundo comienza a bombardearte. Y tercero, el mundo comienza a través de los sentimientos. Los sentimientos han jugado un papel sumamente peligroso en mucha gente que no ha sabido manejar los sentimientos. Recuerden que hay sentimientos positivos y sentimientos negativos. Un sentimiento negativo es el odio, el rencor, el resentimiento. Hay mucha gente que se ha llenado de este tipo de sentimientos, llevándole por años rencor a personas, llevando en su corazón por años fastidio, enojo a ciertas personas. Ese es un sentimiento, pero es un sentimiento negativo, un sentimiento que el mundo te lo ha puesto porque de repente te ofendieron, te fallaron, porque de repente no te dieron la oportunidad o no naciste en una cuna de oro. ¿Cuánta gente hoy en día reniega de haber nacido en una casa destruida, de haber nacido con un papá nomás, o de no haber tenido padres? ¿Cuánta gente hay que reniega de que su suerte no ha sido como las demás? Y comienzan a adquirir sentimientos adversos. El mundo comienza a jalarnos así. Y la mujer de Lot comenzó a jalar el mundo. Y usted sabe la historia. Se convirtió en una estatua de sal y murió. El verso dice: grandes multitudes iban con él. Los cultos del Señor Jesucristo eran de grandes multitudes. Los cultos de Jesús no eran cultos pequeños. ¿Quién no quería estar en un culto de Él? Pero ¿qué pasaba con el Señor Jesús en los cultos que Él tenía? Él no se sentía contento de ese tipo de cultos. ¿Por qué? Porque la gente iba por dos cosas. Iban porque tenían confianza en que Jesús un día podía rebelarse contra el gobierno de Roma. O sea, lo estaban buscando para que sea un salvador político. Está circulando por las redes, y me da tristeza que un pastor amigo mío en Lima también esté metido en esto. Está llamando a todas las iglesias evangélicas para que escojan un candidato, que ya lo escogieron en Lima, para lanzarlo el 2021. Porque como les dije a ustedes anteriormente, que el voto evangélico puede poner alcaldes, el voto evangélico puede poner congresistas, el voto evangélico puede poner presidentes. Y está convocando a todas las iglesias, a todas en general, descarriados, impíos, mundanos, cristianos, los está convocando para lanzar a un candidato. Supuestamente para que este candidato nos defienda, para que este candidato nos ayude desde el poder, para que este candidato pueda ser nuestro líder, pero desde esta altura, o sea, de la política. ¿Y saben cuál es la tremenda herejía, podríamos decirlo así, que están citando para respaldar esta candidatura de este evangélico? Dicen: si Dios puso a José como viceministro o como el segundo del rey, ¿por qué Dios no puede poner a uno de nosotros? ¿Cómo están? Yo digo, pero Dios, ¿cómo no tienen entendimiento? ¿Los tiempos de José son nuestros tiempos? No son nuestros tiempos. Y entonces ahí decía: vamos a pedirle a Dios para que nuestro candidato, decían los pastores, Dios le dé la unción de Elías. ¿Quién es el que da la unción, iglesia? ¿La da Elías? La Biblia dice: no invoquéis a los muertos, no consultéis a los muertos. ¿Elías está vivo? Está muerto. Usted no puede ir al cementerio y entonces decir: ay, mamita,
cuídame, protégeme, papito lindo. No puede usted hacer eso, porque eso se llama consultar ¿a quién? A los muertos. Tenga mucho cuidado. Hay un predicador que se llama Benny Hinn. Este hombre dice que admiraba mucho a una predicadora desde su juventud, a Kathryn Kuhlman, una mujer de Dios. La señora murió, la hermana murió, pues ya de edad. Y cuando él empieza su ministerio, cuando él lo llaman como pastor y él empieza su iglesia, entonces dice, yo necesito la unción de Dios. Yo quiero predicar como predica Kathryn Kuhlman. Entonces este hombre se va a su tumba, a su mausoleo, y ahí está la tumba de esta sierva, y va y pone las manos sobre la tumba y dice, Dios, dame la unción que tuvo Kathryn Kuhlman. Y de pronto siente un poder. ¿Quién dio ese poder? Dios. Así está la iglesia. Y el hombre tiene un poder terrible, un poder de convencimiento, un poder para hacer grandes multitudes y engañarlas. ¿Qué les quiero enseñar con esto? De que estamos viviendo los tiempos finales. El juicio que anunció Dios para Sodoma y Gomorra ya ha sido anunciado de antemano. En cualquier momento algo le sucede a la tierra. Y cuando esto acontezca, si usted está mirando hacia atrás, no espere. Porque entienda, a Jesús lo seguían grandes multitudes. No lo seguía poca gente, pero esas grandes multitudes lo seguían porque lo querían hacer un líder político como el que ya hemos visto. Esas grandes multitudes lo seguían a Jesús para satisfacer sus necesidades físicas. Mire, qué interesante. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 22. Juan 6, 22. El día siguiente, la gente estaba al otro lado del mar y vio que había ido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido pan y después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús ya no estaba en el culto, se había ido a otro sitio, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum a buscar a Jesús. ¡Qué bonito! Lo fueron a buscar. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención vienes al culto? ¿Con qué intención vienes a buscar a Jesús? Mira la intención de esta gente. Y hallándole, en el verso 25, al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque has visto las señales, sino porque comisteis y os saciasteis. La gente, las grandes multitudes en grandes iglesias buscan a Jesús para que Jesús les sane del cáncer, para que Jesús los saque de la pobreza, para que Jesús satisfaga su vientre, para que Jesús les dé trabajo, para que les vaya bien en el negocio, para que les vaya bien en la vida, para que el matrimonio les vaya bien. Buscan a Jesús por eso. Igualito los mundanos van al brujo para que les vaya bien en el negocio, se compran un seguro y dan tanto dinero y con ese seguro van y el negocio comienza a crecer, comienzan ellos a poner en su casa lequecos y el lequeco les trae la suerte. Lo mismo la iglesia evangélica llega a las iglesias, grandes multitudes, para saciar sus emociones, para saciar su vientre, para que les vaya bien en la vida. Para eso buscan a Jesús. Pero cuando les va mal en la vida, toman la actitud de la mujer de no. Si tú buscas a Jesús para que te vaya bien en el negocio, si tú buscas a Jesús para que te vaya bien en la salud, si tú buscas a Jesús para que te vaya bien en el trabajo, yo te recomiendo que te has equivocado, porque en cualquier momento Dios te va a quitar ese trabajo. ¿Y qué vas a pensar del Señor? En cualquier momento Dios te va a poner una enfermedad o te vas a enfermar. En cualquier momento te botan del trabajo. En cualquier momento
las cosas no te salen como tú quieres, ¿y qué vas a hacer? ¿A quién vas a culpar? A su nombre, gloria. Job era un hombre bendecido, pero Satanás fue a la presencia de Dios para probar a Job, y Dios le dio permiso a Satanás para que lo enfermara, para que lo empobreciera, para que Job no tuviera un techo, para que el matrimonio de Job se le malograra. Imagínense hasta dónde llega Dios, permitiéndole al diablo que su mujer le dijo: muérete, estás apestando, ya no te quiero, muérete, Job, y maldice a tu Dios. Eso le van a decir un día a usted cuando usted esté enfermo. Le van a decir: ahí no está que eres cristiano, que Diosito por acá, que Diosito por ahí. ¿No estás que te enfermas? Y tanto que ibas a la iglesia, mira cómo está tu matrimonio. Y tanto que ibas a la iglesia, mira ni trabajo tienes. Y tanto que ibas a la iglesia y que hablabas de Jesús, mira, y te está yendo mal en la vida. Y te ponen a pensar: oh, eso te pasa por cambiar de religión. Eso te pasa por dejar al cautivo. Eso te pasa por dejar a los santos de adorarlos. ¿Ya ves? A su nombre, gloria. Cuando usted sigue a Jesús por interés, usted está dentro de las grandes multitudes. Usted está dentro del anhelo de las iglesias de grandes multitudes que sirven a Jesús para el vientre y para las emociones. Y Jesús le dijo: ustedes me buscan para saciaros. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará por señal. A su nombre, gloria. En una oportunidad Jesús estaba con sus discípulos. Estaba con sus discípulos. Ahí mismo en el versículo de San Juan 6. San Juan 6, versículo 66. Desde entonces, cuando Jesús los confrontó, cuando Jesús le dijo: no va a haber comida, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre no tiene una comida segura. El Hijo del Hombre aquí en la tierra está expuesto a los peligros, está expuesto a las enfermedades, está expuesto a todo lo malo. Usted quiere servir al Hijo del Hombre, quiere servirme a mí. Y cuando leo estas palabras, dice el versículo 66, que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no querían congregar. Y ya no querían venir al culto, y ya no andaban con él, y se alejaron y se fueron y dijeron: yo pensé que me iba a ir bien siendo evangélico, yo pensé que me iba a ir bien en el trabajo siendo cristiano, yo pensé que me iba a ir bien en el matrimonio siendo creyente, yo pensé que me iba a ir bien en la vida sirviendo a Dios, pero mira, tengo problemas. Se me levanta el vecino, se me levanta la vecina, me tiran piedras, me dicen aleluya, me insultan por causa de Jesús. Yo no pensé que el evangelio era así. Es diferente. ¿Quieres una religión? Hay muchas. ¿Quieres una religión donde la gente te aplauda, donde la gente te ame, donde la gente, a pesar que te vea haciendo pecado, simplemente te da una sonrisa y no te corrige? Pues este es el lugar equivocado que has escogido. El evangelio no es para eso, el evangelio es para otra cosa. A su nombre, gloria. Y muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren ustedes irse también? Esta pregunta nos hace Jesús a nosotros. ¿Quieren irse ustedes también a una mega iglesia, a una super iglesia? Yo no les ofrezco más que la palabra de Dios. No les puedo ofrecer un edificio en esta casa. No les puedo ofrecer una multitud de gente acá. Escúchenme bien. No les puedo ofrecer un ministerio de alabanza con muchachos y muchachas que canten como pajaritos. No les puedo ofrecer comodidades como en otras iglesias. Con las justas tenemos estas sillas. No les puedo ofrecer aire acondicionado. No les puedo ofrecer cosas materiales, pero sí les puedo ofrecer la palabra del Altísimo, que es lo único que tengo, mi fe en Jesús.
a pesar de lo que ustedes saben y han escuchado en este momento que no les puedo ofrecer, de repente no les puedo ofrecer una iglesia con multitud de gente, de repente no les puedo ofrecer gente en cantidad en este lugar, aún así, sabiendo esto, ustedes quieren servir a Jesús. Levante la mano. Amén. Y Jesús le dijo, y Jesús te dice, ¿acaso vosotros también queréis iros? Mire, interesante lo que Pedro le respondió. Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente en ti hay milagros. ¿Así dice? Solamente en ti hay poder. Solamente en ti hay paz. No. Solamente en ti hay palabras de vida eterna. En otras iglesias de repente hay show, espectáculo, palabras de hombre. De repente en otros lugares hay palabras que te van a hacer sentir que bonito, pero no son palabras de vida eterna. Y Jesús le dijo Pedro, solo en ti hay palabras de vida eterna, palabras que van a sanar tu alma, palabras que van a sanar tu mente, palabras que te van a santificar. Note usted que la palabra de Dios realiza 4 aspectos importantes. Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, la palabra de Dios te alimenta. Amén. San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, la palabra te santifica. Tú no necesitas venir a un lugar y hacer ciertos sacrificios, ciertos rituales para decir que te estás volviendo santo. Es la palabra la que te hace santo, porque la palabra te redarguye, la palabra te corrige, la palabra te transforma, la palabra te edifica. Uno no se vuelve santo porque viene a la iglesia. Uno no se vuelve santo porque se pone falda larga. Uno no se vuelve santo porque se pone a orar. Uno no se vuelve santo porque ayuna. Uno se vuelve santo cuando la palabra de Dios es verdadera. Porque la palabra de Dios dice, Hebreos 4:12, que es como una espada de 2 filos que penetra tu alma, que se mete dentro de tu corazón y te redarguye y te dice estás haciendo mal, y te dice pórtate bien, y te dice mejora. La palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios te confronta. Cuando estás a sola, la palabra de Dios te dice mira lo que estás haciendo. Aunque no te vea el pastor, aunque no te vean los hermanos, pero la palabra de Dios te dice, hey, ¿qué haces? La verdadera palabra. Y 3, Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír tu palabra. Yo me lleno de fe cada vez que oigo la palabra de Dios. Cada vez que vengo al templo y escucho una palabra de parte de Dios, mi alma se llena de fe, mi corazón se llena de esperanza, mi vida se llena de vitalidad. Porque esa palabra me da fe, hace 3 efectos, no se olvide, te alimenta, te santifica y te da fe. Y Pedro le dijo eso. Pedro no le dijo, solo en ti hay milagros, solo en ti hay bendición. Pedro no le dijo, solo en ti hay paz, solo en ti hay esto, solo en ti hay felicidad. Porque la gente busca eso. Ven a mi iglesia y trae tus enfermos para que Cristo los sane. Ven a mi iglesia y aquí te sanamos de cualquier enfermedad. Ven a mi iglesia que te sientes bien. Ven a mi iglesia que vas a sentir. Nada de eso dijo Pedro. La declaración de Pedro fue, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti está la palabra de eternidad. Por eso que la Biblia cada vez que nos confronta con esas doctrinas que oímos en las iglesias, que oímos en las redes sociales. Yo tengo muchos amigos pastores en Lima que me envían sus spots, llegan ahí, me da mucha tristeza. No les digo nada porque una vez le dije a uno y se enojó. Ya ni les comento, ya ni comento para nada en las redes sociales, para nada estoy, nomás veo. Mis dedos se mueven de querer corregir, pero yo ya lo hice un día y por poco me apedrean. Y ahí decía un esposo, este es tu día, hoy Cristo te sana.
Y para nada decía, hoy Cristo te salva, hoy Cristo te restaura, hoy Cristo restaura tu matrimonio, hoy Cristo te da la felicidad que has perdido, hoy Cristo... Todo era emoción, todo era satisfacción personal y nada espiritual. Hoy tenemos un drama, hoy tenemos un teatro. Venga, que hay teatro con los niños, hay teatro con las niñas, hay danza. Venga a la iglesia, que se siente la presencia de Dios. Pedro solamente dijo, en ti hemos encontrado palabras de vida eterna. Los milagros, las sanidades son consecuencia de la palabra de vida eterna. ¡A su nombre! Qué interesante es. Mira lo que dijo Jesús en el capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Por años se ha oído esto. 7:16 de San Juan. Por años se ha oído esto. ¿Y cuál es tu doctrina, hermano? ¿En qué iglesia congregas? En la iglesia X. ¿Y cuál es tu doctrina? ¿Cuál es tu doctrina? ¿Que la doctrina es de una iglesia? ¿Que le pertenece la doctrina a una denominación? La doctrina tiene que ser la doctrina de aquel que envió a Jesús a la tierra. O sea, la doctrina tiene que ser la doctrina ¿de quién? De Dios. Siempre he escuchado eso. ¿Y cuál es su doctrina, hermano? Una vez me dijeron así, oiga pastor, ¿y cuál es su doctrina? Yo le pregunté, le digo, ¿y tú qué Biblia lees? Bueno, esta. ¿Y qué crees que Biblia leo yo? Seguro que la misma. ¿Y entonces por qué me preguntas cuál es mi doctrina? ¿O es porque tú tienes otra doctrina que no es la doctrina bíblica, pero usas la Biblia como una pantomima, como un respaldo para respaldar tus doctrinas? Como los mormones. Los mormones tienen su propia doctrina, pero llevan la Biblia. Los testigos de Jehová tienen su propia doctrina, pero llevan la Biblia. Los católicos tienen su propia doctrina con el catequesis, pero llevan la Biblia. Los evangélicos tienen su propia doctrina, pero también llevan la Biblia. Estamos igualitos. Por eso que no todo lo que vive es solo, hermano. Fíjese cómo se maneja las doctrinas de la Biblia. Usamos la Biblia como para respaldar. Es como una etiqueta. Soy evangélico porque tengo Biblia. Soy cristiano porque aquí está mi Biblia. Un pastor dijo un día que lo habían invitado a una iglesia y él fue al culto y se sentó en la silla. Y entonces cuando iba a predicar lo llamó el pastor y le dice, pasa a mi oficina. El hombre pasó a la oficina del predicador y el pastor le dice, enséñeme su credencial, porque como andan muchos lobos por ahí que dicen ser pastores, que dicen ser esto, hay que tener cuidado. Enséñeme su credencial, le dice a este siervo. Y el pastor le dice, el invitado le dice, no le voy a enseñar mi credencial. No, pero enséñeme para que usted pueda predicar. No le voy a enseñar. Si el Espíritu Santo le da testimonio que yo soy hijo de Dios, súbame a predicar. O si no, me quedo aquí con los hermanos a gozar del culto. Pero si no le da testimonio, me déjeme aquí. Pero yo no le voy a enseñar mi credencial. El pastor salió de la oficina, se sentó en el culto a alabar al Señor, y el pastor, el jefe de la iglesia, sentía que el Espíritu Santo lo arrinconaba, lo subo. Así que en un momento le dice, oiga, suba a predicar. El hombre predicó. El Espíritu Santo se movió. Cuando terminó el culto y lo llevaron a comer, entonces el pastor invitado agarra, saca su credencial y le dice, pastor, aquí está mi credencial. Y el pastor le dice, ¿por qué no me la enseñaste antes? Con eso se solucionaba todo. Y le contesta el pastor invitado, es que como usted dijo que por ahí andan muchos lobos, ¿desde cuándo los lobos se identifican con credenciales? ¿Desde cuándo un lobo dice, aquí está mi credencial que soy lobo? ¿Desde cuándo un falso cristiano se identifica como lobo?
Los falsos cristianos se identifican como teólogos, como doctores, como apóstoles, tienen credenciales que te llevan pues terminablemente en una situación pedagógica enorme que a uno lo dejan vislumbrado. Cuando no hay palabra en la gente, no hay testimonio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que da testimonio, pero ¿cuándo da testimonio? Cuando la doctrina que tú tienes no es tuya. No podemos nosotros crear doctrinas personales. Esta iglesia tiene sus doctrinas. ¿Cómo es eso? No, hermano, aquí en esta iglesia, aquí dice. No celular, no esto, no aquello, sin reloj. Había una iglesia, hermano, no sé si en Lima, eran tan santurrones, que en la entrada había un almacén y cada hermano invitado que pasaba le sacaban el reloj. Si iba con su pelo recogido con algún moño o algo aquí, le quitaban el lazo. Y si iba con de repente una blusa, le daban ahí una chompa o le daban un manto para que se ponga ahí. Eran tan religiosos que un día llegó una prostituta por esa iglesia y los diáconos la sacaron a patadas a esa prostituta, porque en esa iglesia solo entraba gente santa. ¿Quién vive? Porque la doctrina no era bíblica, pero tenían la Biblia. Pero la doctrina no era la doctrina de Jesús. Y aún Jesús ni siquiera se atribuyó como suya la doctrina. Jesús ni siquiera dijo, es mi doctrina. Jesús dice en el versículo 7:16, Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina es de Dios. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si esta es doctrina de Dios. Pastor, ¿y cómo sé yo que usted tiene la doctrina de Cristo? ¿Usted hace la voluntad de Dios? Diciendo. Fácil, ahí está la respuesta. ¿Usted quiere saber si esta iglesia es verdadera? Si usted es un hombre de Dios que hace la voluntad de Dios, Dios le dará testimonio en el Espíritu Santo si estamos en lo correcto. A su nombre, gloria. Ahí está el secreto. A veces nos hacemos tantos problemas, no podemos saber cuál es la doctrina. La doctrina es lo que la Biblia enseña. No podemos agregarle, no podemos quitarle nada de lo que la Biblia establece. Si la Biblia dice que es blanco, aunque nos duela, aunque vaya en contra de nuestra voluntad, aunque vaya en contra de nuestros intereses, aunque nos golpee a sí mismo, se tiene que ejecutar tal como la palabra lo dice. De ahí empieza la gente que dice, es que hermano, usted la interpreta a su manera. Que yo la interpreto a mi manera. La Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Abran Pedro, por favor. Para los que dicen, no, es que en tu iglesia la interpretan así. Primera de Pedro 2:19. No, es que en tu iglesia, así tu pastor, así la interpreta, pues nosotros la interpretamos así. ¿Cómo que usted la interpreta así? El otro la interpreta así, el otro... No funciona así. Es como que me dijeran, ¿esto qué es? Un micro. Ah, es un micro porque usted lo quiere ver como un micro. Para mí no es un micro, para mí es un chupetón. ¿Y usted cómo lo ve? Bueno, como un helado. No, señores. No podemos darle una perspectiva diferente porque yo soy de allá o usted de acá. La Biblia dice la palabra del Señor, no lo digo yo, dice la Biblia en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:19. Mira, esta palabrita más segura significa sin margen de error. Esta palabrita más segura significa sin margen de error. Tenemos la palabra profética más segura
la cual hacemos bien en estar ¿qué? Atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero, los que quieren saber de doctrina, entiendan primero que ninguna profecía de la Escritura, no de la Biblia, porque la Biblia se inventó la palabra Biblia después, este libro se llama Escritura. Primero entiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y en segundo lugar, debo entender que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Escuchen esto. Primero, para convertirme en una persona adoctrinada, tengo que saber que la doctrina o la Escritura no es de interpretación privada. Segundo, que la doctrina o la palabra o la Escritura no la trajo un hombre porque la inventó o se la soñó, sino que fue traída, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados en el Espíritu Santo. A ver, aquí vienen dos cosas. Los cristianos de hoy se inspiran en la palabra o piden iluminación para la palabra. No. Ahora pedimos iluminación para entender lo que ya fue inspirado. ¿Quiénes fueron los que nos inspiraron? El Espíritu Santo inspiró a Pedro, a Juan, a Pablo, a todos los apóstoles a traer la palabra de Dios. Para que nosotros la entendamos, tenemos que orar y decirle a Papá Dios, ilumina nuestro entendimiento para entender, no para interpretar. Una cosa es interpretar y otra cosa es entender. Por ejemplo, vamos a interpretar esto. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, es un palo con una cosita acá arriba, es de plástico, color amarillo. ¿Ya lo interpretaste? ¿Sí? Y tiene un poquito ahí con una pinza que se levanta. También la interpretación. Pero yo no quiero que interpretes qué es lo que tengo aquí, este objeto. Yo quiero que entiendas para qué sirve este objeto. ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para alterar la voz. Es un altavoz, es un micrófono. Oiga, pastor, pero yo también puedo con comer mi arroz. ¿Servirá para eso? Entonces no lo estás entendiendo. Porque si tú dices que este micrófono también sirve para comer arroz, estás interpretando para qué puede servir. Pero cuando tú pides iluminación, el Señor te dice, este micrófono sirve para alterar o alzar la voz o ampliar la voz. Nada más. Amén. Cuando tú le pides iluminación al Señor en su Escritura, Él te va a dar a entender y te va a decir, esto es esto. Amén. Pero cuando alguien la interpreta, dice, no, es que aquí quiso decir. ¿Cómo que quiso decir? ¿Qué diferencia hay entre interpretar y entender? Mucho. La misma diferencia que hay entre inspirar e iluminar. La misma diferencia. Enorme diferencia. Y termino. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, no iluminados, inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón y póngase de pie.